Vamos a comenzar con o a retomar nuestro estudio de Santiago. Para empezar, ¿cuántas bendiciones podemos contar de Dios esta semana, hermanos? Incontables. Fíjense que, mis hermanos, no les quería yo platicar, pero me siento inclinado a contarles. Mi esposa me exhortó en la semana, me reprendió. Ya ve que eso hacen las esposas, hermano. Pero hay algo que no había visto a lo mejor y para hoy es muy claro para mí. Me dice, te quejas mucho. Yo no soy quejumbroso. No, dice, sí. Y ya, mi esposa está tapando la cara. Sí, mi amor, sí me lo dijiste. Yo lo estoy suavizando, pero ella me lo dijo de una manera un poquito más firme, ¿no? Sí, hermana, sí. Te quejas mucho. No, ¿de qué? No, sí, mira. Y sí es cierto. Me di cuenta en algunas cosas que dije, sí es cierto. Y es de esas veces que uno dice, han pasado años y no es tan claro lo que me dijo mi esposa y yo no lo había visto tan claramente. Dije, y pues perdón, Señor, porque algunas cosas que no he visto a lo mejor. Fíjense que lo veo en mí, en mi corazón, y nuestro corazón es así, como seres humanos. Yo dije, bueno, a ver, Señor, entonces, ¿qué debe de cambiar? Pues déjame ser agradecido. En todas las áreas, no le estoy poniendo áreas específicas porque ya sería contarles mucho, ¿verdad? Pero le dije, Señor, enséñame a ser, si ella me ve quejumbroso, enséñame a ser agradecido, agradecerte. Y empecé a hacer el ejercicio de agradecerte absolutamente todo lo que se encuentra en mi vida. Y en este ejercicio, pues me topo con la lección de hoy en Santiago, donde Dios me dice, pues hijo, es parte de lo que te quiero enseñar. Gracias, Señor. Y entonces me pongo a preguntar, hermanos, ¿cuántas cosas tenemos que agradecer de verdad en la semana? ¿Cuántas bendiciones hay de Dios? Y al ver lo que dejamos de agradecer o lo que dejamos de ver como bendiciones, me pongo a revisar que hoy en la mañana me pude levantar, ponerme de pie. Esa es una bendición del Señor. Que abrí los ojos. Anoche di por sentado que en la mañana iba a levantarme en el momento que puse el despertador, ¿verdad? La alarma. Doy por sentado que me va a despertar. O sea, dando por sentado que voy a despertar. Pero gracias, Señor, porque desperté. Que puedo caminar, que puedo venir, que puedo hablar. Doy por sentado que voy a tomar algo de comer al rato. Ya tengo hambre, ¿no? Y digo, al rato voy a comer algo. Pero le agradezco a Dios porque sé que algo me espera al rato. Sé que no me ha fallado Dios. Y fíjense que Santiago, por eso inicia, vamos a leer la siguiente porción de Santiago. Inicia diciendo, fíjese, amados hermanos, acá lo tenemos enfrente, y si quieren buscarlo está bien. Les voy a dar chance de que algunos ya tienen la Biblia de las Américas, y los que no también búsquenlo si quieren, y si no, léanlo aquí enfrente. Como dice mi hermano Samuel, lo mejor es que tengas tu Biblia y sepas dónde está, ¿verdad? ¿Dónde estaba Habacuc? Y no sabes ni siquiera que estaba en la Biblia, ¿verdad? Pero mejor es que ya tengas tu Biblia. De todas maneras puedes seguir aquí adelante. Santiago 1:16 al 18 dice así: amados hermanos míos, no os engañéis. Y fíjense lo que dice, porque él está platicando de las buenas cosas, de las bendiciones que da Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas, dice el texto. Jesús, ¿saben qué nos prometió Jesús? Mateo 6, que tendríamos. ¿Qué nos garantizó Jesús? Si alguien se acuerda, nos garantizó por dos cosas. No te preocupes de lo que vas a vestir, Dios te va a vestir. Y no te preocupes de lo que vas a comer, porque si Dios alimenta a las aves, te va a dar de comer también a ti. Pero Él garantizó dos cosas: vas a comer, vas a vestir, y a todos nos veo desayunados, o al rato van a comer por lo menos, y a todos los veo vestidos. Dios ha sido fiel a su palabra. Pero lo que sigue, hermanos, ha sido pura gracia. Que tengas otros zapatos, ha sido pura gracia. Que algunos tengan su carro, ha sido pura gracia inmerecida de Dios. Que tengamos donde ir en la noche a dormir y estemos bajo techo,
es pura gracia, son puras bendiciones que van más allá de lo que Dios prometió, que ni siquiera nos merecemos y que Dios en su bondad y en su amor y en misericordia ha derramado a los que estamos aquí sentados. Vamos a orar para que Dios nos permita entender su palabra el día de hoy. Padre bendito, gracias por este tiempo y esta oportunidad de abrir tu palabra, de leer tu palabra. Instrúyenos, Señor. Te ruego, instrúyenos. Que tu Espíritu nos dirija, que me dirija, Señor, a este siervo inútil. Háblanos por medio de tu palabra y dirígenos y enséñanos las maravillas de tu ley, como dice el Salmo 119. Padre, te ruego de todo corazón que tú seas exaltado, que nosotros seamos humillados delante de ti, que entendamos nuestro lugar delante de ti como criaturas que estamos para servirte y para adorarte, Señor. Te agradecemos, Señor, porque aún en la posición en la que estás, de ti desciende toda bendición, porque eres amoroso con nosotros. Por favor, Señor, enséñanos el día de hoy y sé exaltado, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Para iniciar, mis hermanos, este texto dice, vamos a empezar aquí. Amados hermanos míos, no os engañéis. Y si recuerdan la semana pasada, estábamos hablando de las tentaciones, estas dificultades internas, esta inclinación del hombre hacia el pecado, porque uno tiene deseos. ¿Se acuerdan cómo decía Santiago? Esos deseos te empiezan a atraer, como te atrae hacia la carnada, y cuando muerdes la carnada, ahí ya pecaste. Así es la tentación. Voy a poner un ejemplo para recordar un poquito cómo es lo que estábamos hablando la semana pasada. A lo mejor tienes el deseo de comprar o tener más cosas. Imagínate que tienes el deseo de ir a comprar. No sé si que fuera algo, un deseo. Entonces te sientes atraído por hacer un negocio ilícito, porque ya te ofrecen algo. Oye, vamos a maquillar aquí los números, vamos a hacer este negocio por acá, vamos a vender esto que no se debe, pero vamos a ganar. Te sientes atraído. Y cuando eres seducido, dice Santiago, es cuando ya mordiste la carnada. Cuando muerdes la carnada, entonces dice Santiago, entonces ya se ha concebido el pecado. Y el pecado trae a su vez muerte. Y la muerte, como decíamos en nosotros los creyentes, no es una muerte eterna, no habla de la muerte eterna, sino habla de las consecuencias, número uno, de romper esa relación con Dios. No te puedes separar de Dios, porque estás unido a Cristo, pero sí se rompe esa relación de padre e hijo. No es la misma cuando pecas. Y número dos, vienen las consecuencias. En diversas y variadas formas vienen consecuencias de Dios cuando uno peca. Cuando muerdes la carnada, por eso decía Santiago, no muerdas la carnada, no caigas en la tentación. Hay cosas que al hombre parecen buenas, ¿se acuerdan? Parecen buenas, pero su fin es camino de muerte. Entonces dice Santiago, por eso empieza diciendo, amados hermanos míos, no se engañen. Y se acuerdan que dijo, ¿cómo dijo Adán? La esposa que me diste, pues ella me dio de comer el fruto que tú me prohibiste, pero ella me lo diste. Ella tú me lo diste. Entonces tú tienes la culpa de mandarme una mujer así y ella tiene la culpa de ofrecerme el fruto. Es nuestra naturaleza, echar la culpa. Entonces por eso se acuerdan que dice, no te engañes, decía, ninguna tentación viene de Dios. Dios no te puso en el camino, como decía Rafa hace rato en la clase, ¿no? Si quieres que llegue temprano a la iglesia, pues ¿para qué me pones el alto? Dios, me lo voy a pasar, ¿no? Si quieres que llegue temprano, pues dame chance de pasarme el alto. No es así. Dios no nos tienta a hacer el mal. Cuando llegas a un momento en que hay que tomar una decisión para el Señor o para ti, no tiene que ver el Señor en esa inclinación hacia el mal. Por eso dice Santiago, este versículo es una conexión entre la perícopa o, ¿cómo decirlo?, el párrafo anterior y el párrafo nuevo que vamos a estudiar. Dice, no os engañes, mis amados hermanos míos, no os engañen. En griego diría algo así como no sean engañados, porque es una voz pasiva, es decir, el sujeto recibe la acción. Tú eres engañado. No se dejen engañar, por así decirlo. No se dejen engañar, Dios no está tentándolos hacia el mal, sino, ahora sí vamos a ver el siguiente versículo. Permítanme un momento. Dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Fíjense que cuando Santiago dijo esto, en los tiempos de Santiago, era un refrán. Así como cuando digo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Era un refrán que la gente conocía. Entonces la gente, cuando algo bueno sucedía en sus vidas, decía,
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Era un refrán bien común. Entonces Santiago lo ocupa para decir, sí es cierto, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. En pocas palabras, lo que está diciendo este refrán es, toda cosa buena, por eso empezaba diciéndoles, toda bendición que a veces no damos gracias, toda cosa buena viene de arriba. Es lo que está diciendo Santiago hasta este momento. Pero Santiago agrega algo. Dice, toda cosa buena viene desde arriba, pero agrega una cosa más Santiago. Dice, desciende del Padre de las luces. Aquí Santiago llama a Dios el Padre de las luces. Esto quiere decir el creador de las estrellas. Desde tiempos muy antiguos el hombre ha mirado las estrellas y ha mirado el movimiento de los astros y de los cuerpos celestes. Y de ahí nacen varias supersticiones y la astrología. Tenía una compañera que donde hace tiempo trabajaba, que para todo el horóscopo, ¿no? En la mañana, el horóscopo. ¿Qué eres, no? Libra. ¿Qué eres tú? Y Sagitario. Y a todos les decía qué les iba a ocurrir. Y ya ven de esas ambigüedades que traen los horóscopos, ¿no? Te va a ir bien, habrá una oportunidad y así, en fin, ¿no? Pero ella creía mucho. Y luego hablaba no, que ahora se alineó Júpiter con Saturno y con Neptuno. Entonces esta noche con la luna, el tercer menguante, y caray. Y este tipo de supersticiones han sido muy antiguas desde las culturas más antiguas, la cultura sumeria, egipcia y los caldeos veían a los astros y pensaban que los astros tenían cierta influencia en la vida de las personas. Pero fíjense lo que pasaba, que los judíos también creían algo muy extraño. A lo mejor nunca lo habían escuchado, pero creían algo muy extraño acerca de las luces, de las estrellas. Ellos creían que las estrellas eran seres vivos. La cultura judía en general creía que cuando veía las luces arriba, decían, esas estrellas titilantes, pensaban que eran seres vivos. O sea, obviamente no entendían, ¿no? La astronomía no estaba desarrollada como hoy, no la astrología, sino la astronomía. Entonces veían las estrellas, veían titilantes y pensaban que eran seres vivos que estaban allá arriba. Entonces no sabemos si Santiago lo creyó o no, no tenemos registro de ello. ¿Quién sabe? ¿Es probable que sí? Pues sí es probable. Pero lo que Santiago dice es que toda cosa buena, dice Santiago, miren ahí arriba, el Padre de esas luces que vemos, que a lo mejor algunos creen que son seres vivientes, a lo mejor algunos creían de ellos también, pero el Padre de esas luces, dice, es Dios, el que creó todas las luces que ves allá arriba. Cuando ves en las noches las estrellas y la bóveda celeste, dice, el Padre, el Creador, es Dios, y de él, Creador, del Padre de las luces, desciende toda bendición. Entonces, literalmente lo que Santiago está diciendo, para que lo veamos, está diciendo, mira, toda cosa buena va descendiendo de Dios, todo lo bueno va cayendo, todas las bendiciones que has visto esta semana y en tu vida. Imagina a Dios el Padre más allá de las luces, más allá de las estrellas, todo está descendiendo de Dios. Toda cosa buena, gracias a Dios por su buena voluntad, desciende del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, viene de arriba. Si encuentras un trabajo, lo que está diciendo Santiago, un buen trabajo, lo que está diciendo Santiago es que desciende de Dios. Estábamos orando por el negocio ya de mis hermanos, que hace rato les preguntaba, estuvimos orando, y cuando se abrió y la dificultad que tenían, Dios permitió que se abriera de nuevo su negocio. Esa bendición, ¿de quién viene? Del Padre de las luces, del Creador. Y así podemos dar un montón de ejemplos. Mi hermano Rafita estaba buscando un trabajo. Dame, Señor, un trabajo que me permita estudiar su palabra. Y otra vez se acomodan las cosas. Esas buenas cosas, ¿de dónde vienen? Dice Santiago, van descendiendo de arriba. Imagínate las bendiciones. Si pudiéramos contar o si las pudiéramos materializar, ¿cómo se verían esta semana todas las bendiciones que descendieron? Veríamos una lluvia de bendiciones que caen de lo alto. De verdad, mis hermanos. Por eso les decía, yo decía a mi esposa, gracias, porque a mí me hiciste ver que a veces veo no lo que desciende, sino a veces lo que falta o lo que pudiera ser. Y yo le decía, gracias, porque sí es cierto, ahora Dios me hace ver todas las cosas que han llovido esta semana a mi vida, que no puedo yo compensar con mi Señor. Tantas cosas que han llovido y tan
Tan enfocados estamos en lo que a veces nos falta, tan enfocados estamos en lo que quisiéramos, tan enfocados en cómo las pruebas que hemos estado hablando en Santiago, quisiéramos que cambiaran las circunstancias. Hay cosas difíciles que quisiera que se fueran acomodando, pero no nos estamos dando cuenta que en medio aún de las pruebas más difíciles han llovido bendiciones cada día del Señor, del Padre de las luces. Cada día han llovido bendiciones, mis hermanos. Estamos en pruebas muchos difíciles, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que en esas pruebas puede ser un evento muy difícil, pero está lloviendo la bendición de Dios, mis hermanos. La salvación de Dios, la misericordia de Dios, está lloviendo su bondad, está lloviendo todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Ha estado lloviendo, es un aguacero de bendición la que tenemos en Cristo, los cristianos. Entonces por eso les dice Santiago, todas cosas buenas vienen de lo alto, de arriba. Y lo que hace Santiago es apartarnos la mirada de las cosas de aquí abajo para mirar a aquel quien da todo lo que es bueno. Fíjense que algo que es muy perverso y terrible, hermanos, es la teología de la prosperidad, si alguien lo ha escuchado, o el evangelio de la prosperidad. Los que predican el evangelio de la prosperidad dicen esto, dicen: si tú entregas tu vida a Dios y tienes fe, entonces Dios te va a dar a ti cosas buenas. Hay iglesias en las que se reúnen para el día del trabajo, ¿no? Si nos reunimos el lunes del trabajo y oramos, Dios te va a dar trabajo y dinero. Si el miércoles nos reunimos y oramos por salud y andas malito, entonces Dios te va a dar salud, o a alguien de tu familia. Pero esa teología es bien perversa, porque solo ven lo que Dios puede dar y no ven al Dios que está arriba. Lo que está diciendo Santiago es, además de que todo desciende, todo lo bueno desciende de Él, lo que Santiago nos está enseñando es que no miremos las bendiciones o las cosas buenas solamente que hay en nuestra vida para enamorarnos de ellas, sino que las bendiciones que Dios ha dado en nuestra vida están para enamorarnos del Dios que las dio. Toda bendición que hay en nuestra vida no está puesta para enamorarnos de las cosas, sino para enamorarnos del Dios que está arriba, de quien desciende. Si algo te ha dado bueno Dios en la vida, y que podemos enumerar muchas bendiciones, son incontables las cosas, todas las cosas buenas en nuestra vida, todas las bendiciones nos señalan, nos gritan: mira al que las da, observa de dónde vienen, observa de dónde descienden de Dios, y ama a Dios. Porque Dios en su gracia y misericordia te da más de lo que debieras, cuando lo que debieras es probar el infierno. Te da a Cristo y te da la salvación si es que has mirado a Cristo. Te rescata del infierno, te rescata de la condenación y de la esclavitud del pecado y te da nueva vida. Mira esas cosas, esas son las bendiciones del Señor que tú no mereces, pero mira y enamórate del Señor que las da. Ámalo, conócelo, ámalo, porque de Él desciende. ¿Has probado cosas buenas en la vida? Si entiendes entonces quién es Dios, te maravillarás y entenderás que todo es secundario. El Padre es lo importante, el Hijo y el Espíritu. Dios Trino es lo que debemos conocer y amar. Esas son las verdaderas bendiciones. Mejor dicho, esa es la verdadera recompensa, la verdadera bendición, que Dios nos haga mirarlo a Él y amarlo a Él, no a las cosas que nos ha dado. Gracias, Padre, de verdad, por todas las bendiciones que tenemos y que pudiéramos enumerar. Gracias, pero gracias porque te conocemos. Gracias por lo que eres. Gracias porque te has revelado en Cristo. Gracias porque nos has abierto los ojos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque no merecíamos mirarte. Gracias, tú eres la verdadera bendición y nuestra verdadera recompensa, mis hermanos. Eso es lo que debemos decirle. Las buenas cosas nos enseñan no a amar las cosas que Dios nos dio, sino al dador de las dádivas, hermanos. Hasta aquí entonces pudiéramos llamarle esta pequeña sección la respuesta a las bendiciones de Dios. Quizás algo en otro título estaría bien también, pero lo vamos a llamar ahorita la respuesta a las bendiciones de Dios. Número 1, ¿cuál es la respuesta? Todo lo que bueno, toda buena cosa, toda buena dádiva que desciende del Padre de las luces, bueno, reconoce, número 1, que toda cosa buena viene de Dios, o toda bendición. Y número 2, una segunda lección: no ames los regalos, ama a Dios quien los da. Hasta ahí vamos empezando con este pasaje que dice Santiago. Y después sigue hablando ahora, dice Santiago,
hablando de Dios, dice, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda cosa buena viene de Dios, y lo que está diciendo en este texto es quien no cambia. Cuando dice que no hay cambio ni sombra de variación, está diciendo que Dios no cambia. Aquí dos cosas también. Número uno, Dios envía buenas cosas porque Dios es bueno, porque Dios es un Padre bueno. Dios es bueno, número uno. Entonces vamos a ver una característica de Dios. Número uno, que Dios es bueno, por eso envía buenas dádivas a sus hijos. Y número dos, Dios es inmutable. Ayer hablábamos de esta característica o este atributo de Dios en la clase de teología propia. Dios no cambia, es lo que está diciendo. No hay cambio ni sombra de variación. Número uno, Dios es bueno, por eso da buenas cosas. Número dos, no cambia. Fíjense que esta palabra sombra de variación, pues en tiempos antiguos no usaban relojes, ¿verdad? Y nadie sacaba su reloj para ver la hora y no había mecanismos de este tipo, ni nadie sacaba su celular, ¿no? Para ver la hora en tiempos de Santiago. ¿Qué horas son? Y sacaba su celular de Santiago. No era así, ¿verdad? Pero muchas culturas usaron el reloj de sol. Y lo que hacían era pues que la sombra que se proyectaba en el reloj, que estaba construido en el suelo, pues iba la sombra variando pues, sus posiciones. Cuando dice Santiago, no hay cambio ni sombra de variación, se refiere a esa sombra de variación, la sombra provocada por el sol cuando se mueve. Entonces está diciendo Santiago, allá arriba hay estrellas, ya hay luces, ya hay un sol que se mueve y vemos la bóveda celeste, cómo va cambiando, dice Santiago, pero dice, pero en él, en Dios, no hay ningún cambio. Cuando hablamos de que Dios no cambia, como dice Santiago, estamos diciendo, fíjense bien, pongan atención en cómo es Dios. Si Dios no cambia, es que Dios no se altera, de ninguna manera. Dios no se modifica. Dios no es afectado por el tiempo o el espacio. Dios no crece ni decrece, porque Él no puede cambiar. ¿Entienden quién es nuestro Dios? Él no puede hacerse más grande o más pequeño. Él es inmutable, en Él no hay cambio o sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay sombra de variación en Él. Ahora, presten atención en lo siguiente. Ahora vamos a sumar las dos características de las cuales Santiago nos habla. Nos dijo, Dios es bueno. A ese Dios bueno súmale su inmutabilidad, es decir, que no cambia. Tenemos un Dios bueno que no cambia, entonces tienes como resultado un Dios que da buenas dádivas a sus hijos y si no cambia, para siempre colmará de bendiciones a su pueblo. Si tienes un Dios bueno y además inmutable, entonces tienes un Dios bueno que para siempre va a ser bueno hacia ti. Tienes un Dios de bondad que para siempre te tratará con bondad. Siempre va a tratar con bondad a los suyos. Si Dios es bueno y no cambia, en la prueba, mis hermanos, creemos en un Dios firme, que ha sido bueno desde el inicio y será bueno hasta el final de la prueba que estemos pasando. Que ha sido bueno desde el inicio de nuestros días hasta que nos lleve con Él. Será siempre bueno porque Él no cambia. Él siempre dará buenas dádivas a sus hijos. Aunque parezca que la situación se torna bien difícil, hermanos, Dios es bueno y nunca va a cambiar. Esto nos habla del carácter de nuestro Dios. Dice Romanos 8, 31, 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios no nos va a dejar de hacer el bien, hermanos. Así pases la prueba que estés pasando. Dios es bueno y no va a dejar de ser bueno contigo. No va a dejar de dar dádivas. Su mano no se va a cortar. No te enfoques en la dificultad. No te enfoques en lo difícil, hermanos. He platicado con algunos hermanos y yo sé, somos seres humanos. Hay cosas que nos duelen. Pero no dejes que la prueba te haga ver solo ese punto de dolor, solo ese punto que estás sufriendo, a lo mejor hasta por años. No permitas. Mira el carácter de Dios bueno e inmutable, que nunca va a dejar de ser bueno contigo y para siempre lo será. Ahora fíjate, vamos a ver una expresión de la voluntad de Dios. Dice, en el ejercicio de su voluntad, ¿saben a qué se refiere? A otra característica de Dios. Dice Santiago, su soberanía.
Él en el ejercicio de su voluntad, Él por su propia decisión, Él es libre en sus decisiones. La soberanía de Dios quiere decir que Dios está en completo control de todas las cosas. ¿Cómo cambiarían, hermano, las cosas cuando hay pruebas? Cuando falta el dinero, cuando falta el trabajo, cuando falta la salud, cuando hay problemas fuertes en casa, cuando hay problemas fuertes con los hijos. ¿Cómo cambiarán las cosas si entiendes, tú eres bueno, Señor, nunca vas a dejar de ser bueno y además estás en control de todo? ¿Cómo cambia la actitud de un creyente? Es un cambio, es un giro total, es decir, yo puedo descansar en mi Señor. Yo sé que las cosas están difíciles, yo sé que la prueba está difícil, a lo mejor no hay trabajo, yo sé, está bien difícil, pero sé una cosa, que mi Dios es bueno, que no va a cambiar y que está en control de esto. Yo no sé cómo se va a tornar el futuro, pero sé una cosa, que en mi Dios puedo confiar, que Él no se va a ver alterado por la prueba que yo estoy pasando. Fíjense lo que dice, en el ejercicio de su voluntad, Dios soberano, dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hay algo importante en este texto, que Dios, por su soberanía, hizo nacer de nuevo a sus hijos. Lo repito, Él por su soberanía, como lo vimos en el versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto, hermanos, nos quiere decir que Él decide quién nace de nuevo. Él decide quién es creyente. Él decide quién va a nacer. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él está en control de todo, entonces, hasta de nuestra salvación, ¿verdad? Por supuesto. Esto nos quiere decir que la decisión de llegar a ser salvos ni siquiera es tuya. Por si alguien le ha dicho, recibe a Cristo, cree en el Señor, invítale a entrar a tu corazón, no depende de ti, no depende de ti. Si te lo han dicho por ahí, no depende, la decisión es de Dios. Él, por el ejercicio de su voluntad, tiene que decir. Si alguien le quiere decir, yo quiero entrar al reino, la palabra de Dios dice, no vas a entrar si Dios no es el que te invita. Esto quiere decir, eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Él, por el ejercicio de su voluntad, decide quién y quién no. Si alguien se ha preguntado, ayer escuché el testimonio, hermanos, de alguien se los mandé, a Nelson, que se lo mandé, y a mi esposa, que no sé si lo vio, de un ex rockero. Yo no lo conozco, pero era un rockero ahí, que dice, según él, bueno, andaba tapadito, ¿no? Pero dice que según él anda todo tatuado hasta casi los pies, ¿no? Y dice que era rockero y dice, yo era bien salvaje, o sea, no nada más rockero, no nada más me gustaba el rock, sino era salvaje y vivía una vida de desenfreno. Dice que estaba en su carrera, él y su banda, aumentando en popularidad, y ya tenían una gira, no sé dónde fue, pues a México, ya me acordé que dijeron, no sé dónde es él, argentino creo. Venía a México, dice que llegaron aquí a México, tenían firmados ya 25 conciertos, y los secuestraron, a él y a su banda, y se los llevaron a Tepito, hermanos. Y sí, no, quienes conocen Tepito saben cómo está Tepito, feíto, ¿ah? Yo también conozco ahí Tepito, y no, hermanos, hay unos lugarcillos ahí, que dices, caray, bueno, lo metieron a una casa de esas de seguridad, y dice que su mamá era cristiana. Bueno, a lo mejor sí sabe usted la historia, yo no la sabía. Su mamá era cristiana, y desde chico los crió en la casa, eran supuestos cristianos, ¿no? Porque los criaron en una educación cristiana. Pero pues él no era cristiano, o sea, en realidad nada más como, bueno, ya llega un momento en que me voy de casa, ¿no? O sea, ya es hora. Y decía este hermano que llegó el momento en que pues, lo encañonaron, dice el hermano. Y le dice pues, uno de los sicarios, a ver, pues, ¿crees en Dios? Dice. Y dice que él dice, pues yo me empecé a acordar de mi madre, todo lo que me hablaba y todo lo que me dijeron de la Biblia. Y dice, pues yo no creía, dice, o sea, yo decía que no. Y renegaba, ¿no? Y dice, pero ahí casi de lo profundo de mi ser me salió ahí del estómago, sí creo. Y dice que le dijo el sicario, si hubiera dicho que no te mato. Ya se fue. Total que pasaron, dice que pasaron por un montón de eventos ahí ese mismo día, total, que lo dejaron libre. Y él dice, dice el que ahora es creyente, dice,
Dice, cuando terminó todo, dice que después llegaron otros que lo querían matar y que se pelearon las dos bandas. El chiste es que quedaron libres. Dice, cuando ya tenían que dar los conciertos, más bien les dijeron, pues hay que dar los conciertos, ¿no? Dice, no, ¿saben qué? Yo ya no, yo ya hasta aquí. Pero dice, yo ya en mí, dice, Dios me estaba inclinando hacia Él. No podemos decir que había nacido de nuevo porque tienes que conocer el mensaje de salvación, pero él ya, dice, ya Dios me estaba... Y dice que cuando llegó, dice que llegó al aeropuerto, estaba contando, dice que vio a su mamá y que le dijo, porque su mamá había sido creyente de años, y le dice, ¿por qué, mamá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y algo que me dejó impactadísimo, hermanos, fue esto. Que así él decía, yo ni buscaba a Dios, después conoció a Cristo, desconoció el Evangelio y se entregó a Cristo. Pero decía, a mí me gustaba lo malo, dice, o sea, yo no de repente dije, como algunos, ¿no? Que dicen, no, es que a mí me dejó de gustar el mal y busqué a Dios. Dice, no, a mí me gustaba mi vida, ¿no? Yo quería vivirla como yo quería. A mí me gustaba, pues, a él le gustaba fornicar, pues, me gustaba. A mí no me vengan con religiosidad que no se puede, a mí no me vengan que no puedo fumar marihuana o drogarme, a mí me gusta, dice. Y de repente, pues, ¿por qué a mí? Si yo no dije de repente, ya no quiero, ya no, está mal mi vida, yo la quería seguir viviendo. Y se da cuenta que es Dios, como dice Santiago, en el ejercicio de su voluntad, de la voluntad de Dios, nos hizo nacer de nuevo. Vean lo que dice Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, hablando de los que conocen a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de nuevo, no hemos nacido de nuevo, voy a decirlo así, no hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, de sangre, ni de la voluntad de la carne, es decir, de voluntad de nosotros, humana, ni la voluntad del hombre, dice, sino la voluntad de quién, hermanos. De Dios. Si Dios te trae a Él, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Y las que no son sus ovejas, por supuesto, no escuchan, aunque se los grites. Estábamos leyendo Cindy y yo en la semana los pasajes de Marcos que nos hemos dejado de tarea en la célula. Y Jesús muchas veces hablaba en parábolas, ¿te acuerdas, mi amor? Que estábamos diciendo, qué padre que Jesús hablaba en parábolas, pero Jesús mismo dice, sí, pero hablo en parábolas, dice, para que algunos oyendo no oigan y viendo no vean. Ah, caray, entonces Jesús está diciendo, estoy hablando así porque algunos no van a escuchar, algunos viendo no van a ver, algunos oyendo no van a oír. Dice, pero algunos, Dios en el ejercicio de su voluntad nos va a hacer de nuevo. Dios quiera, mis hermanos y amigos, que de verdad Dios nos haga nacer de nuevo en el ejercicio de su voluntad. Ruégale, Señor, hazme nacer, si es que no ha sido así, y que Él en el ejercicio de su voluntad te haga nacer de nuevo. Entonces, mis hermanos, Él nos ha hecho nacer, vamos a ponerlo así, vemos un Dios bondadoso, un Dios que no cambia y un Dios soberano que se encarga de tu salvación, de traerte a sus pies, un Dios precioso. Imagínense qué sería de Dios si Dios fuera bueno y fuera inmutable, es decir, que no cambia, Dios bueno, inmutable, pero que no fuera soberano, que dependiera de tu decisión. Sería un Dios incompleto, mis hermanos. Sería un Dios que no sería todopoderoso. Imagínense un Dios que te ama, que te quiere, que es bien bondadoso y que no cambia, ha sido eterno, pero que no pudiera decidir, que dijera, estoy supeditado a ver cuándo quieres venir a mí. Hay cuando quieran orar, hay cuando quieran venir a la iglesia, hay cuando gusten, aquí estoy yo, Dios, para que... Ese no es Dios, hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios soberano que aún a pesar de nuestra rebeldía nos abrió los ojos y nos hizo ver que estamos en contra de Él. Nos mandó a Cristo a la cruz y nos hace mirar que solo en Él hay salvación y esperanza. Es un Dios tan soberano, tan poderoso y nos hace ver que nadie lo va a estar a Él manipulando. Decide aceptar a Cristo, entrega tu vida a Cristo. Dios es rey, Dios es soberano. Él dice cuándo, Él dice quién. Él dice a quién invita a su reino. A nosotros solamente se nos dice, ruégale, ponte en el lugar, Señor, sálvame. Y si Él quiere lo va a hacer. De hecho, si haces esa oración y le pides de todo corazón, sálvame, es porque ya lo está poniendo Él en ti, no porque tú buscaste a tu Señor o al Señor. Él hace nacer por la palabra de verdad, Él nos hace nacer. Y otra cosa que vemos aquí en ese texto es que la palabra de verdad es la que es lo que Dios usa para hacer nacer o para darle vida espiritual a una persona. Déjenme ver si lo puse el texto, sí lo tengo. Cuando habla de la palabra de verdad, fíjense en Efesios 1:13, Pablo define también qué es la palabra de verdad. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Hay muchos más textos que hablan de esta frase. La palabra de verdad significa el evangelio. Y para dejar muy claro qué es el evangelio es este. Mis queridos hermanos de evangelismo, o del curso de evangelismo, ¿verdad, mis hermanos? Que hoy tienen examen, yo les toca la última. El hombre es pecador, mis hermanos. El hombre está en contra de Dios. El hombre no ama a Dios, mis hermanos. No lo queremos. Y el pecado tiene sus consecuencias, mis hermanos. La consecuencia del infierno y también de la separación en vida. Si estás vivo sin Dios, estás muerto. Porque en vida estás muerto. En vida estás separado de tu Creador, del Padre de las luces. Pero Dios, en su amor y en su infinita misericordia, mandó a su Hijo por nosotros, hermanos. En su infinito amor, en su infinita misericordia, sin buscarlo, manda a su Hijo, baja a Dios por nosotros. Nos encuentra tal como estábamos, podridos en el pecado, y nos da la oportunidad de decirle, mejor dicho, Él paga la consecuencia de todos nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que pone su confianza en Cristo, aquel que le dice, tú eres mi único Señor y mi único Salvador, ese es el que es salvo. Ese es el que Dios ha hecho nacer por esta historia de la cruz. Y Cristo resucita por su propio poder, porque es Dios. Y el Padre participa y el Espíritu participan en la resurrección. Y cuando resucita, aquel que ha creído en Cristo resucita una nueva vida y da vida espiritual donde antes solamente había muerte. Aquel que confía en Cristo de todo corazón y le da la espalda a su pecado para mirar ahora a Cristo. Señor, yo ya no quiero mi pecado, ahora quiero a Cristo, voy a Cristo. Ese es el que hace Dios nacer por la palabra de verdad, por la historia del evangelio que Dios nos ha revelado en su palabra. Yo le ruego a Dios que a todos nos haya abierto los ojos. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, por este evangelio, por el cual le decimos a nuestro Señor Padre, por el cual nos ha adoptado y podemos darle la gloria a Él por lo que Él ha hecho en nosotros, mis hermanos. Y fíjense cómo termina Santiago: para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Lo que está diciendo, las primicias son los primeros frutos. Dice, ustedes a quienes han hecho nacer de nuevo, dice, son los primeros frutos de la nueva creación. Nosotros somos los primeros frutos de la nueva creación que veremos en la eternidad. ¿Se acuerdan que Apocalipsis dice que hay un cielo nuevo y una nueva tierra? Dice, ustedes son las primeras cosechas de lo que vendrá, de la nueva era con nuestro Señor. Dios quiera que todos estemos ahí, Dios quiera, y roguemos, hermanos, tengamos amor y compasión por nuestros familiares, por nuestros amigos, que Dios tenga compasión, roguémosle para que Él haga nacer de su propio, de su ejercicio, de su voluntad, de su soberanía, a aquellos que no lo han conocido. Así que concluimos de esta forma, mis hermanos, en esta sección. Somos salvos debido al carácter de Dios. Número 1, Dios es bueno, inmutable y soberano, ya lo dijimos. Es bueno, siempre es bueno, no cambia, y soberano. Cuando Él decide, somos salvos. Porque Él decide, tenemos bendiciones. Número 2, Dios en su soberanía hizo nacer de nuevo a los cristianos. Esta lección también la aprendemos de Santiago en este texto. Y número 3, Dios produce el nuevo nacimiento por medio de la proclamación del evangelio, la palabra de verdad. Por eso es que esta iglesia está haciendo un esfuerzo, ¿verdad, hermanos? Por eso es que no dejen de estudiar, hoy tenemos otro examen. Porque esta iglesia tiene que ser una iglesia que proclama la palabra de verdad, porque por medio del evangelio, es como los demás van a conocer a Cristo, no de otra forma. Por eso es que nuestra iglesia tiene que estar preparada para hablar este mensaje de Cristo, para que otros nazcan de nuevo. Por supuesto habrá quienes Dios no invite, pero hay que rogarle a nuestro Señor, porque de Él es la prerrogativa y la voluntad de Dios es la que se cumple. Podemos hablar con muchos del evangelio y muchos no van a escuchar, pero ese no es nuestro asunto. Vamos a orar por ellos, los vamos a amar, pero ese asunto de Dios le vamos a suplicar, Señor, ese es tu asunto, ese es tu trabajo, si tú quieres salvar, abrir los ojos. Nosotros hacemos el nuestro, hablar de Cristo. Dios nos haga responsables para hablar de Cristo, de su palabra y de su evangelio, hermanos. Y hermanos, pues concluimos, podemos ver aquí a nuestro Dios bueno, a nuestro Dios que da buenas dádivas,
Vamos a agradecerle a nuestro Dios que en ese Dios podemos confiar. Vamos a agradecerle que es un Dios soberano. Vamos a decirle a nuestro Dios que no nos permita ser duros solo viendo la prueba, ¿verdad?, de las que hemos estado hablando, sino que nos haga ver las bendiciones que llueven en la semana y sobre todo la bendición que nos ha traído a Cristo. Vamos a orar, hermanos.